El camino de conversión es difícil, exige una gran apertura de corazón, exige estar dispuestos en todo momento a cuestionarnos y enriquecernos. Hagamos de la Cuaresma un camino de enriquecimiento, un camino de encuentro profundo con Cristo, un camino en el que al final la cruz de Cristo haya tocado todos los resortes de nuestra personalidad. Y la propuesta de cada semana es reflexionar, conversar, profundizar junto a un sacerdote sobre este itinerario cuaresmal que estamos atravesando, sobre este tiempo litúrgico especial que nos propone la Iglesia Católica. Y tenemos como invitado hoy, ya lo habíamos anunciado en los días anteriores, al padre Ariel Barbero, que, bueno, es un gusto realmente recibirlo en los estudios, poder hablar con tiempo, con uno de los sacerdotes que no ha tenido una presencia muy frecuente en nuestra radio, y eso es lo valioso y lo que queremos instalar en este año 2015, ¿no? En este ciclo, la posibilidad de muchos sacerdotes que se acerquen a comunicar la palabra de Dios y que nos ayuden a todos, ¿no?, a crecer en esto. Y el padre Ariel le gusta mucho la radio y eso nos alegra. Así que bienvenido, padre, un gusto, ¿eh? Muchas gracias, Denis. La verdad que el gusto es mío y estar compartiendo aquí con los oyentes. Debo confesar que, bueno, por ahí, digamos así, por razones de tiempo, por ahí mucho uno no puede escuchar, pero cuando puedo tengo sintonizada, tengo grabada en la memoria del auto esta radio, así que radio. Algunas cosas escuchamos también de tu programa, que es muy interesante. Bueno, padre, el padre ha estado un año afuera, en una misión en África. Hoy hace exactamente 11 meses que has regresado, ¿no? Efectivamente. Y tuvimos la intención durante su permanencia de contactarnos con él. Bueno, no pudimos, así que me gustaría, padre, en función que él nos está dando la primicia de una nueva labor pastoral que va a tener en la arquidiócesis. Vas a ser animador misionero. ¿Mm? Sí, así es. Todavía el nombre no está muy definido, pero de alguna manera esa era la intención, ¿no? Hacer un servicio de ir a las parroquias en las que sea solicitado y poder ayudar a organizar misiones, a organizar a la comunidad para que pueda salir, ¿no es cierto?, a hacer esto que tanto nos urge hoy la Iglesia, ¿no? Estamos en un tiempo de misión continental, desde el documento de Aparecida que lanzó esa misión continental en el año 2007, estamos con un Papa como Francisco, que de alguna manera, más allá de la admiración que puede suscitar, ¿no es cierto?, su figura o su repercusión en los medios, él, digamos así, tiene una insistencia, y que es precisamente el tema de que nos volvamos misioneros, que si la Iglesia no está para misionar, no está para nada. O sea que de alguna manera la misión es justamente el objetivo principal por el cual Jesús fundó su Iglesia, ¿no? O sea que todas las estructuras de la Iglesia, sea la estructura educativa, sea las estructuras pastorales, sean las estructuras en los medios de comunicación, todo de alguna manera se oriente hacia el anuncio de Jesucristo, hacia lograr la adhesión de las personas a la causa de Jesús. Entonces, de alguna manera, no podemos decir que la Iglesia tiene una misión, sino que la misión tiene una Iglesia, y justamente nosotros estamos para eso, sea desde el Papa hasta el último bautizado, todos de alguna manera tenemos este mandato de Jesús, que no es algo opcional, sino que es algo que nos mueve desde adentro, ¿no? Decía Pablo, ay de mí si no predicara el Evangelio, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál ha sido el destino y la tarea fundamental que tuviste y en qué lugar de África estuviste durante un año? Bueno, yo, digamos así, soy sacerdote de esta arquidiócesis y me debo a esta arquidiócesis, y yo me ordené para servir en esta arquidiócesis toda la vida, ¿no? En el año 91 me ordené. Y bueno, y precisamente pedí este permiso para conocer otra realidad eclesial, otra realidad social, que me ayudara de alguna manera a confrontar con lo que era la realidad, ¿no? Quizá para tener un panorama, uno debe alejarse un poco, ¿no?, para tener un panorama mejor. Y bueno, y pedí justamente hacer este año de experiencia misionera. Al principio iba a ser en Mozambique con los redentoristas, porque yo tenía amigos que habían misionado allí, sacerdotes amigos de esta congregación redentorista, y ellos de alguna manera me habían hablado de la posibilidad de ir allí a Mozambique con ellos, donde estaban realizando una labor pastoral de hace algunos años, ¿no?
Después, digamos así, un poco el contacto con ellos se enfrió un poquito y empecé a tener más contacto con el padre Marcelo Ciabatti, un sacerdote de aquí de Rosario, que hace muchos años está trabajando en Angola, otro país de África, que a la sazón también es de lengua portuguesa, o sea que todo lo que yo venía aprendiendo de portugués y todo lo que había hecho como trámite previo me servía también para Angola. Entonces fue ahí que me decidí ir con los salesianos a Angola. Y bueno, estuve allí durante un año, 5 meses y medio estuve en un lugar llamado Calulo. Es un lugar bien en el interior de Angola, con un paisaje muy parecido a lo que son las sierras cordobesas, o sea, con colinas no tan altas, y donde hay un clima bastante agradable. Dicen que es el mejor clima del país porque tiene más variabilidad térmica, ¿no? Incluso de noche uno hasta tenía que abrigarse, ¿no es cierto?, allí, porque de noche refrescaba y de día bastante calor. Después de ahí estuve 5 meses y medio en otra comunidad llamada Dondo, que también se dice que allí es el lugar más caliente de Angola, ¿no? Es un paisaje parecido al litoral santafesino o entrerriano, donde está el río principal de Angola, que es el río Cuanza. Bueno, allí justamente hay muchas comunidades a la vera del río que se visitaban con una lancha que tiene la misión allí de los salesianos. Y de ahí, después estuve el último mes, justamente hoy hace un año, llegaba a la diócesis llamada Cabinda, que es una diócesis de un territorio angolano en medio del Congo, en medio de los dos países llamados Congo, la República de Congo y la República Democrática de Congo, o el ex Congo belga, ¿no? Y precisamente allí en ese enclave angolano, en medio de los Congos, estuve compartiendo el último mes de mi estancia allí en Angola. Bueno, imagino que habrá sido una experiencia fuerte porque todos los sacerdotes o los laicos que por allí hacen un periodo de misión en África nos hablan de una cultura totalmente diferente, de realidades humanas muy distintas, donde también en cierta forma ustedes tienen que adaptarse para poder luego ayudarlos a ello y cumplir con el objetivo de evangelizarlos. Sí, evidentemente, ¿no? Uno no va a imponer nada, sino que va justamente a sumarse a un trabajo que que los misioneros vienen haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Partiendo de una realidad muy peculiar en la cual hay cosas parecidas a las que pasaron aquí en América y cosas bastante diferentes. Por ejemplo, allá la colonización fue mucho más brutal, mucho más agresiva, ¿no? Si bien acá muchas veces nos fijamos en todos los desastres que hicieron los colonizadores europeos con los pueblos originarios, allá en África fue esto mucho peor. Basta decir que más de 2 millones y pico de angolanos fueron trasladados en condiciones de esclavitud a América, sobre todo a Brasil, donde de alguna manera los portugueses también tenían otra colonia, ¿no? Entonces era, digamos así, un tratamiento mucho más cruel el que se hizo hacia la población de allí, de los africanos, ¿no? Y después la lucha de ellos por su independencia recién se cristalizó en el año 1975. O sea que 160 años después que nosotros, recién ellos pudieron lograr su independencia de Portugal, ¿no? Y a partir de allí comenzó también una guerra civil, como nos pasó a nosotros también entre unitarios y federales. Durante 3 décadas estuvimos los argentinos peleando, ¿no?, entre unitarios y federales. Bueno, allí realmente también durante varias décadas se pelearon dos facciones enfrentadas, ¿no? Una que respondía más al bloque occidental, apoyada por Estados Unidos e Israel, y otra de alguna manera que respondía al bloque soviético, ¿no?, durante la Guerra Fría, ¿no? Fue terrible porque lo poco que habían dejado los portugueses de su colonización como infraestructura, fábricas, escuelas, puentes, todas esas cosas, se destruyó con la guerra civil, que fue fratricida realmente, ¿no? Bueno, en el 2002 comenzó la paz, o sea que Angola lleva 13 años de paz, justamente. El 4 de abril se firmó la paz porque muere justamente el líder del grupo opositor, es asesinado, y a partir de allí la cosa se descomprime y bueno, de alguna manera comienza el proceso de paz. O sea que Angola tiene mucho menos años de historia y de desarrollo que nosotros. Así todo, bueno, hay problemáticas que son comunes. Por ejemplo, el tema de la pobreza es muy grande, es mucho más notoria que aquí, no hay clase media,
pero Angola está creciendo a un ritmo de alguna manera muy grande económicamente, aunque eso no se ve reflejado todavía en lo concreto. Quiero decir, hay mucho petróleo, hay muchos diamantes, entra mucha riqueza, hay mucho desarrollo industrial, hay muchos chinos, chinos hay por cualquier cantidad de personas de esa nacionalidad, y bueno, y justamente están creciendo mucho, ¿no? Y se está ahora recién armando una cierta clase media, si no hay una gran diferencia entre los pocos que tienen mucho y los muchísimos que tienen poco. Ahora, padre, en cuanto a la fe, hay una minoría de católicos. El catolicismo, bueno, no, ahí el catolicismo dentro de todo sigue siendo bastante fuerte, ¿no? Quizás sea uno de los países de África que más porcentaje tenga de católicos, en el sentido de que los portugueses, si bien no fueron como los españoles en cuanto al tema misionero, que los españoles fueron en ese sentido mucho más intenso, ¿no? O sea, en enviar misioneros y todo aquí a América. Allí de alguna manera los portugueses no lo fueron tanto, pero también hicieron su evangelización. Entonces el catolicismo más o menos está calculado en la mitad de la población, un 50% más o menos es católico. Lo que hay sí, muchos grupos también de alguna manera de otras denominaciones cristianas. Son muy importantes, por ejemplo, los bautistas, muchos, y bueno, y hay muchos grupos también menores que de alguna manera proliferan por allí. Podemos decir Testigo de Jehová, muchísimos grupos pentecostales, adventistas, bueno, hay mucho. Lo que no hay es el Islam. Ahí está entrando recién ahora como Angola está creciendo económicamente, viene mucha inmigración de otros países africanos, ¿no? Entonces de Malí, de Mauritania, están viniendo muchos que son musulmanes. Y hasta ahora hay una convivencia, digamos así, muy pacífica. No pasa lo que pasa, por ejemplo, en Nigeria, donde los musulmanes son casi el 50% de la población y bueno, y hostigan justamente a la población cristiana. Allí en Angola no se da eso, porque los musulmanes son minoría y no pueden imponer, digamos así, sus leyes, ¿no? Sin duda. Padre, al haber estado un año, por supuesto que viviste una cuaresma en Angola. El año pasado justamente empezó el 5 de marzo la cuaresma. A ver, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, justamente allí la cuaresma, yo la comencé en la diócesis de Cabinda. Hoy llegaba yo justo hace un año a la diócesis de Cabinda y era hoy el miércoles ceniza. O sea que estuve poquito tiempo, digamos así, un mes nada más de la cuaresma. Bueno, ahí de alguna manera la gente, el miércoles de cenizas es una misa muy multitudinaria. La gente allí no tiene problemas en la participación eucarística. Digamos así, las iglesias los días de los domingos se llenan. Realmente hay una gran concurrencia, ¿no es cierto?, a la misa de los días domingos. Incluso, bueno, se celebran con digamos así, mucho despliegue. Puede llegar a durar más de 3 horas una misa, de alguna manera, ¿no? Cosa imposible de conseguir. Hay muchos acá. Cantos, imagino, ¿no? Cantos, danzas, claro, ofrendas. Que forman parte de la cultura de ellos. Sí, las danzas, sobre todo, los africanos lo llevan muy dentro, ¿no es cierto? Sí. Y para la música son unos genios, ¿no? Realmente, bueno, cuánto le debe, digamos así, la música en todo el mundo a la raza negra, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, desde el blues, desde el rock, desde el jazz, desde la cumbia. Los negros espirituales también. Claro, todo eso, digamos, el samba brasileño, todo eso de alguna manera se le debe a ellos, ¿no? Tienen un gran sentido de la música y de la danza. Y en la misa lo expresan mucho. Bueno, la cuaresma, lo que me llamó la atención, por ejemplo, de las colectas que se hacen, incluso de alguna manera entre la población, digamos así, más carenciada. Sin embargo, hay una gran conciencia de colaboración para la cuaresma, ¿no es cierto? Y hacen campañas en donde hacen como un ayuno, ¿no es cierto? Y bueno, y eso lo brindan justamente en distintas obras. Me acuerdo que el año que estuve yo, lo que habían juntado para el ayuno era destinado a una región que habían padecido mucho la sequía, y de alguna manera por eso entonces habían destinado la campaña del ayuno cuaresmal. Bueno, allá el problema tiene otros desafíos, ¿no? Por ejemplo, digamos así, las religiones tradicionales africanas, si bien tienen muchos valores, sin embargo están muy marcadas por la superstición, lo que le llaman el fetichismo, ¿no? Realmente por allí, ¿no es cierto?, a las personas que ellos son
altamente supersticioso, muy supersticioso, digamos, de alguna manera. Es difícil que se consideren ateos, si bien el gobierno es comunista, es marxista, sin embargo, de alguna manera el africano es muy creyente y es de alguna manera una persona que, bueno, ya hasta exageradamente, ¿no? O sea, hasta el límite de ser muy supersticioso, ¿no? Ello todo tiene una causa, de alguna manera, en algo sobrenatural. Por ejemplo, ellos consideran que si viene una enfermedad es porque alguien hizo un embrujo y, bueno, y ya cuando detectan al que ellos creen que o es sospechoso de brujería, enseguida los sancionan, lo castigan hasta con la muerte, ¿no? Y bueno, y de alguna manera en ese sentido es un desafío grande el hecho de evangelizar, porque de alguna manera el evangelio pone de relevancia la libertad que de cada uno tiene para hacer o no las cosas, y además que de alguna manera en el plan de Dios también las enfermedades o las desgracias tienen su papel, ¿no? Seguro. Y no considerarlas todo como fruto de una maldición o como fruto o tampoco de matar a quien se supone que Claro. hace ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, interesante. Estamos compartiendo con el padre Ariel Barbero, si alguien recién nos sintoniza, su experiencia como misionero en África, sus vivencias de una cuaresma vivida en Angola y por supuesto también vamos a hablar de nuestra realidad y de su trabajo como misionero, Dios mediante, en este tiempo que le va a tocar vivir aquí en la arquidiócesis. No necesitas de palabras vacías ni de versos rebuscados, tú sabes quién soy. No puedo esconderte ninguno de mis pensamientos, y aun sabiendo lo que pienso, me amas, Señor. ¿Qué más puedo decir que no sepas tú, Señor? Si tú sabes lo que pienso antes que yo. ¿Cómo puedo pagar lo que has hecho tú por mí? Solo puedo entregarte mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. No puedo esconderte ninguno de mis pensamientos, y aun sabiendo lo que pienso, me amas, Señor. Por eso estoy aquí sin disfraces ni caretas. Tú conoces a ciencia cierta mi corazón. ¿Cómo puedo pagar lo que has hecho tú por mí? Solo puedo entregarte mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi
Cuaresma es una invitación a que descubramos la oportunidad de trabajar para vivir como discípulos y misioneros. Una bella oportunidad de aprovechar la gracia de la conversión. Estamos conversando con el padre Ariel Barbero en este espacio especial destinado a reflexionar, a profundizar, a seguir preparándonos en este tiempo cuaresmal hacia la Semana Santa. Y por supuesto que es muy enriquecedor siempre ir trasladando las experiencias, ¿no?, de lo que uno va viviendo, en este caso él como sacerdote en diferentes comunidades, con diferentes motivaciones. Pero bueno, hoy el presente es aquí en la arquidiócesis, como vos dijiste, y eso me gustó, ¿no? Me ordené en esta arquidiócesis para servir siempre en esta arquidiócesis, ¿no? Y estamos en este momento tan importante de la vida de la Iglesia en muchísimos aspectos, ¿no? Con un Papa argentino, con muchas modificaciones en cuanto a la cercanía, ¿no?, hacia la gente. Y bueno, esto también forma parte de la Cuaresma, padre, ¿no? Porque ¿cómo hacer para que los otros también conozcan a Dios en este tiempo? Justamente el mensaje del Papa, ¿no?, que justamente habla del tema de la indiferencia, ¿no? Uh-huh. El mensaje para este año, ¿no? Y pienso que es un gran mal, ¿no? Él habla de la globalización, de la indiferencia, de la insensibilidad, ¿no? Y cuando uno ve tantas situaciones, tantas realidades que nos interpelan, que golpean a nuestra puerta, podemos, digamos así, tomar la decisión de eludirnos, ¿no? Pero también podemos tomar la decisión de poner en práctica lo que dice el Evangelio de hoy, ¿no? Que a las puertas del rico, que ahí no lo nombra, pero se suele llamar Epulón, vivía el pobre Lázaro, uh-huh, y que todos pasaban de largo. Y lo que me llama la atención a mí de este Evangelio, ¿no?, es que no se dice que el rico haya sido un hombre vicioso, un hombre cruel, un hombre, ni siquiera se dice que fuera avaro, ¿no? Pero ¿por qué es condenado justamente en el infierno ese rico? Por su indiferencia, pasaba de largo ante el sufrimiento de los demás, ¿no? Y yo pienso que de alguna manera hay un gran sufrimiento también, no solamente por las enfermedades, por la pobreza, sino también un sufrimiento por la falta de sentido de la vida. Y entonces no podemos pasar indiferente frente a eso, no podemos tampoco conformarnos con hacer lo que hacíamos siempre, porque sabemos que de alguna manera hoy día las épocas han cambiado y justamente estamos en un cambio de época. Y bueno, y eso es algo que nos interpela porque ya no vivimos como antes de lo que hicieron los evangelizadores anteriores, o podemos conformarnos con la religiosidad popular, sino que hoy día hay retos muy uh-huh, grandes, ¿no? La disolución en las familias, los problemas de las adicciones, los problemas que de alguna manera se suscitan con la violencia, y todo eso son, digamos así, desafíos que tenemos que leerlos con los ojos de Jesús, y allí es como que tenemos que ver que están como ovejas sin pastor, dice el Evangelio, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, la Iglesia, todas sus estructuras, todo lo que tiene como Iglesia, tiene que ser justamente para llevar el mensaje de Jesús. Yo creo que dijiste algo clave, que es la falta de respeto hacia la vida. Me parece que entramos en un tiempo de una desvalorización tan grande de la vida, donde la gente se está matando una a otra, ¿no? Con armas, con cuchillos, a los puñetazos, dramas pasionales. Hay como una falta verdaderamente no solo de desvalorización de la vida, sino de ese sentido de respeto humano hacia el otro, padre. Sí, es verdad, ¿no? Y todo va también acompañado del tema de la disolución de la familia, o sea, justamente también allí es donde uno aprende a valorar la vida, aprende, digamos así, el valor del sacrificio, aprende también de alguna manera a
a querer a los otros como hermanos, ¿no? Y hoy día, digamos así, los chicos abandonados, los chicos que de alguna manera se crían sin esos valores, ¿no? Y bueno, no valoran su propia vida, ¿cómo van a valorar también la de los otros, ¿no? Entonces, vos pasás frente a un semáforo y viene alguien a limpiarte el parabrisas, ¿no? Y vos, de alguna manera, por ahí te molestás porque, otra vez, que esto, el otro, esto, que no tienen otra cosa que hacer. Y sin embargo, de alguna manera, detrás de eso hay una vida que está allí, ¿no? Y que precisamente se está jugando en ese cruzarse entre los autos, en ese, digamos así, tener que, y bueno, y eso genera por ahí muchas veces resentimiento hacia el otro que tiene y yo no tengo, y mi propia vida no vale y tampoco porque tiene que valer la de él. Entonces, de alguna manera, por ahí la Cuaresma es un desafío muy grande, como dice Francisco, justamente para salir de esa indiferencia, para empezar a mirar al otro, mirarlo a la cara, para empezar a tocar, dice Francisco, ¿no? Porque dice muchas veces nos da repulsión ver las llagas, él dice la llaga de Cristo, ¿no? Hay que tocarlas, ¿no? Y decir, bueno, justamente acercarse a la miseria del otro, ¿no? Estar, digamos así, al pendiente de eso, ¿no? Y eso es justamente lo que es misionar, ¿no? ¿Qué es misionar? Bueno, es sentir el llamado que nos viene de Dios, porque es la misión de Dios, la que nosotros hacemos, no es una misión que se nos ocurrió a nosotros, es lo que Dios quiere que hagamos. Pero también sentir el clamor que hay de alguna manera de tantas personas que están esperando que hagamos algo, que hagamos algo. Y ahí justamente anoche tenía una reunión en una Cáritas parroquial, porque estamos haciendo todo un trabajo también que a lo mejor eso daría para charlarlo más extenso, de visitar todas las Cáritas parroquiales, ¿no? Y se planteaba cómo ser misionero desde Cáritas, ¿no? Y yo pensaba en el ejemplo de Teresa de Calcuta. Ella, cuando funda su congregación, la fundas precisamente con una tarea asistencialista, con una tarea de alguna manera de promoción humana, de caridad, de las obras de misericordia corporales, ¿no? Pero ella le pone como título misioneras de la caridad. Sí. O sea que de alguna manera ella sentía que la caridad también es una misión. Y si bien ella no imponía a nadie que se tuviera que hacer católico, ni de alguna manera respetaba las religiones que cada uno de los que atendía tenía, ¿no es cierto? O sea, ella no era que buscaba justamente, digamos así, la conversión por una predicación. Sin embargo, ese ejemplo llama mucho la atención, ¿no? Entonces yo pienso que la caridad, que el volcarse hacia el otro que nos propone la Cuaresma es también un gesto misionero. Y al respecto yo te puedo contar un caso de una vez que una persona había dejado de ir a una parroquia y se había volcado a otro grupo religioso, ¿no? Entonces yo, cuando me encontré con esta persona que había sido muy allegada así a la parroquia, y le pregunto, ¿por qué no venís más y estás ahora? Me había enterado que estaba con otro grupo religioso, y me dice, mira, padre, dice, cuando yo estuve enferma, estuve varios meses que quedé sola, enferma, dice, que nadie de mi comunidad vino a visitarme o a verme o a interesarse por lo que me pasaba. Vinieron un día unas personas que venían visitando por las casas. Bueno, yo no tenía nadie con quien hablar, hablé con ellos y ellos se ofrecieron, me venían, me hacían las cosas, me hacían los mandados, me ayudaban a limpiar la casa, y bueno, y ahora yo me fui con ellos, una cosa como de gratitud, ¿no? O sea que de alguna manera, ante la indiferencia de nosotros, de nuestra comunidad, y eso es un gran mea culpa que tenemos que hacer, bueno, la persona se volcó hacia otra opción, ¿no? Entonces yo pienso que en este sentido la caridad, el volcarse hacia el otro también es evangelizar. Sin duda. Bueno, la limosna, la caridad, la conversión, son todas palabras que estamos diciendo mucho, ¿no? En este tiempo de Cuaresma, y precisamente estas charlas, esto de profundizar, tiene que ver con ayudarnos a cómo ponerlo en práctica, padre, ¿no? O sea, creo que la Cuaresma no es algo que se repite todos los años como una rutina y sabemos que tenemos que hacer tal o cual cosa. Si nos quedamos en eso, vamos a ir fallando, ¿no?
Sí, no, además que de alguna manera cada vez más hay instrumentos como que nos aíslan, ¿no? O sea, ¿cuánta gente vos cuando subís al colectivo ves que anda con su auricular puesto, ¿no es cierto? Hasta yo mismo muchas veces he estado escuchando cosas allí a lo mejor, o en la misma radio, ¿no es cierto? Y cada uno está como en su mundo, ¿eh? Y cuántas veces pasamos caminando por la calle y vemos a alguien tirado allí y pasamos de largo, como si nada, como parte del paisaje, ¿no? Sí. Bueno, todo eso de alguna manera se repite y sigue estando, o sea que justamente siguen siendo desafíos para nosotros y ojalá nunca nos sean indiferentes, como dice la canción de Gieco, que no nos sea indiferente, ¿no? Y pienso que de alguna manera eso es algo que Francisco llama mucho, ¿no? Él, digamos así, llamó con ese gesto que tuvo, por ejemplo, cuando estaba ese hombre con la cara deformada, sí, y bueno, él manda a parar el auto y manda a llamarlo y lo abraza, ¿no? O sea, ese pienso que es un gesto que habla más que 1000 palabras, ¿no? Sin duda. Bien, hacemos una última pausa. Estamos conversando con el padre Ariel Barbero, aquí en los estudios de FM del Rosario, en estos momentos que nos dedicamos a interiorizar, a profundizar cada una de las propuestas que nos hace el itinerario cuaresmal. Y se aprovechan de mis sentidos para llevarme a la depresión. Van manejándome mis valores hasta la desvalorización. Ellos plantean un juego sucio que desemboca en la desilusión. Y no es así. Y no es así. Mi elección. Y digo yo, ¿qué pensás? Cuando con vos igual. Ellos se burlan de mi rebeldía, quieren que sea igual a los demás, pero mi alma no está dispuesta a ser el objeto de su maldad. Ellos te invaden sin avisarte, hasta privarte de tu libertad. Y cierto día vos te das cuenta de esta estructura de soledad. Y no es así. El amor. Y no es así. Mi elección. Cuando con vos pasa igual.
No te escondas, no te desanimes, no te distraigas. Cuaresma. Ahora es el tiempo de recomenzar. Ahora es el tiempo de aceptar la gracia de Dios. Exactamente las 11:10 y vamos a despedir en unos minutos al padre Ariel Barbero, que ha tenido la amabilidad de compartir esta hora con nosotros aquí en la radio, en este espacio que destinamos a nuestra preparación cuaresmal. Y entre otras cosas, iniciar la cuaresma significa comenzar un tiempo de particular compromiso también con el combate espiritual que nos pone el mal en este mundo, ¿no? Y algo de esto hablábamos recién, padre, en cada uno de nosotros y también en nuestro alrededor. Las tentaciones por las que pasó Jesús, las posibilidades a veces de hacer una fe acomodada a lo que nosotros queremos o podemos o circunstancialmente necesitamos. Bueno, también todo esto es importante verlo en nuestro interior, ¿no? Ir trabajándolo. Claro, mucha gente por ahí de alguna manera piensa, cuando habla del tema del pecado, el mal, qué sé yo, piensa en cierto tipo de pecados, ¿no? Y bueno, de alguna manera hay gente que hasta dice, bueno, yo soy un buen cristiano porque no mato ni robo, y de alguna manera uno, digamos así, es verdad, sí, uno puede pasar toda su vida sin haber robado, sin haber matado a nadie físicamente, pero también están los pecados llamados de omisión. Justamente está bien, no hiciste nada malo, pero hiciste algo bueno, justamente, ¿no? Entonces, ojo que en el Evangelio, cuando en Mateo 25, cuando se nos va a juzgar, dice a todos, ¿no? No se nos va a preguntar tanto por lo que hicimos, o sea, lo que nosotros generalmente tomamos como pecado en ciertos ámbitos de la vida, sino que de alguna manera se nos va a juzgar cómo nos comportamos ante el que necesitó de nosotros y qué hicimos, o sea, no es solamente acusarme de lo malo que he hecho, sino también de lo bueno que dejé de hacer. De esas cuentas que nos va a pedir Dios en el amor, ¿no? También. Por supuesto, ¿no? Entonces, por eso pienso que este mensaje de Francisco es como que nos zarandea para que despertemos y veamos, digamos así, sí, yo cumplo, yo voy a misa, yo rezo rosario, yo hago esto, lo otro, y es como que sí, está bien todo eso, pero además cuando pasás frente a alguien, ¿cómo los tratás? ¿Cómo tratás a los que te rodean? O sea, de alguna manera eso ya es un testimonio, ¿no? Porque justamente cuántas veces la gente dice, bueno, mira, dice, si yo voy a ser católico para ser como más vale. Entonces, de alguna manera, el testimonio que uno da como católico, como creyente, ¿no es cierto? Y bueno, justamente ese es el compromiso que tenemos, ¿no? Entonces, de no pasar indiferentes, de no ser insensibles, de estar abiertos y de tratar a los demás como queremos ser tratados. Y bueno, justamente eso es, yo pienso, el gran desafío que tenemos, ¿no? De pasar de una pastoral simplemente de enseñar que tal y tal y tal cosa es pecado a una enseñanza en la cual de alguna manera se nos sensibilice para hacer todo lo bueno que podemos hacer. Así es, ver esa cuestión positiva, ¿no? Que todos podemos tener. Bien, padre, agradecemos este tiempo y por supuesto, bueno, te vamos a convocar a seguir trabajando en esto, que también es tu pasión, es tu gusto, ¿no? La comunicación. Así es. Muchas gracias, padre. Gracias a vos, Denis, gracias a Mónica y bueno, y a la gente aquí de la radio que me ha permitido por lo menos despuntar el vicio de aquí, de estar en radio nuevamente. Seguro que sí, muy amable. Pasó entonces por esta mañana de la radio el padre Ariel Barbero conversando con nosotros y ayudándonos en este camino cuaresmal, ¿no? Estamos ya
muy próximos a celebrar una de las semanas más importantes de la vida de la fe, como es la Semana Santa. El dueño de mi existir, en todo momento y en todo lugar, darte la gloria, darte la gloria, con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuyo, Señor, con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuyo, Señor, y quiero vivir solo para ti, que tú seas el dueño de mi existir, en todo momento y en todo lugar, darte la gloria, darte la gloria, con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuyo, Señor, con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuyo, Señor. Todo mi ser, toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuyo, Señor, con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuyo, Señor. Cuaresma, tiempo especial de conversión. El camino de conversión es difícil, exige una gran apertura de corazón, exige estar dispuestos en todo momento a cuestionarnos y enriquecernos. Hagamos de la Cuaresma un camino de enriquecimiento, un camino de encuentro profundo con Cristo, un camino en el que al final la cruz de Cristo haya tocado todos los resortes de nuestra personalidad. FM del Rosario. Comunicación sin fronteras. Congregación de las Hermanas, hijas de María Santísima del Huerto. Valiosa presencia en Rosario, con el fuego de Dios. Las Hermanas del Huerto llegaron a nuestra ciudad en 1863, hace 151 años. En ese año inauguraron la primera obra de la congregación en la ciudad de Rosario, el Colegio Nuestra Señora del Huerto, ubicado en Juan Manuel de Rosas, al 1000. Cuando en 1963 el Colegio Nuestra Señora del Huerto cumplió 100 años, se creó el Instituto del Profesorado, que actualmente
forma profesores en biología para el nivel secundario de educación. En 1926 se inauguró la capilla en honor a Nuestra Señora del Huerto, una de las obras arquitectónicas más bellas de Rosario. Desde 1936 funciona en nuestra ciudad otra obra educativa de la congregación, el Colegio San Antonio María Gianelli, en 1 de Mayo al 1000. En el Colegio Nuestra Señora del Huerto ofrecen a las familias educación en todos los niveles del sistema educativo: inicial, primaria, secundaria, en 3 terminalidades: administración, ciencias naturales y humanidades, y nivel terciario en el profesorado en biología. En el Colegio San Antonio María Gianelli se brindan educación en los niveles inicial, primario y secundario, con terminalidad en administración y economía. En todos los colegios se dictan talleres complementarios: escuela de deportes, informática, comedias musicales, guitarra, patín, talleres de aprendizaje integrado y otros. Estos espacios buscan optimizar la educación que ofrecen a nuestra querida ciudad de Rosario. Desde hace más de 150 años, evangelizan promoviendo valores humanos y cristianos y la fidelidad al carisma mediante una formación personalizada y personalizante. Las Hermanas del Huerto en Rosario los esperan para conocerlas.